El desierto de Atacama, vasto y luminoso, se alza como un territorio mineral por excelencia. Por ello, escenario de una de las más audaces experiencias tecnológicas del siglo salitrero. A comienzos del siglo XX, los capitales alemanes, apostados en el cantón El Toco, al oriente de Tocopilla, lograron un doble propósito: convertir la aridez en fuerza motriz y articular en pleno desierto y un modelo energético hidroeléctrico adelantado a su tiempo. El tranque Santa Fe y el tranque Sloman constituyeron ejemplos paradigmáticos de innovación industrial y de la inserción de saberes de vanguardia globalizados. La construcción de represas en el río Loa fue una expresión concreta de lo que podría denominarse una modernidad hidráulica del desierto. Su desarrollo fue posible gracias a una red de conocimientos de ingeniería alemana que vinculó el norte de Chile con la industria tecnológica europea, dentro del marco del capitalismo salitrero del sistema Chang, donde la energía eléctrica se transformó en un factor de optimización productiva. ¿Cuáles son los capitales extranjeros que llegan a invertir en esta zona? Los capitales que llegan a esta zona son alemanes. Es una empresa que se llama Volks y Martin. Ellos vienen de la zona de Tarapacá, donde tenían inversiones, llegan a una zona que se llama Pampa Virginia, le cambian de nombre, le ponen Santa Fe, instalan una gran oficina salitrera, plantifican el desierto, bateas, cachuchos, chimeneas, subcampamentos de obreros, pero ellos tenían un gran problema: cómo energizar su salitrera. Se dieron cuenta que hacia el este circulaba el río Loa de modo perpendicular y ellos decidieron usar como fuerza motriz las aguas del río Loa, que era el más largo de Chile. En ese sentido, proyectaron una hidroeléctrica y surgió la hidroeléctrica Santa Fe. El tranque, bautizado homónimamente como Santa Fe, comenzó a construirse en 1898 y fue inaugurado en 1901, es decir, apenas un año después de la puesta en marcha de la planta hidroeléctrica Chivilingo, la primera en Chile y la segunda en Sudamérica, inaugurada en 1897 para iluminar las minas de Lota. Así, en el angosto y profundo cajón del río Loa se construyó un tajamar y un canal de fierro muy corto para llevar el agua a las turbinas y así generar electricidad suficiente para poder mover las maquinarias de la maestranza, ascensor, bombas y demás maquinarias de las oficinas. Esta hidroeléctrica, en primera instancia, fue autorizada por el presidente de Chile, Federico Errázuriz, en 1898 y las obras concluyen en 1901. Trabajaron cientos de obreros, trasladando una serie de máquinas, trasladando piedra canteada para construir este gran tajamar. Esta planta hidroeléctrica albergaba una turbina tipo Francis de 150 revoluciones por minuto, la cual estaba acoplada a un generador Siemens trifásico de 24,3 amperes y 5.000 voltios. En la oficina salitrera, la planta eléctrica contaba con 3 transformadores. Los 260 caballos de fuerza producidos en corriente de 5.000 volts eran utilizados para el funcionamiento de las máquinas, para los trenes eléctricos, los compresores de aire para perforar también. Existía en este tranque un suministro de agua potable para la oficina Santa Fe, que contaba con una merced de 200 metros cúbicos diarios, los cuales eran extraídos directamente desde el río Loa. Inspirado en el precedente del tranque Santa Fe, el empresario de Hamburgo, Henry Sloman, emprendió su propia hidroeléctrica, pero a una mayor escala y complejidad. El tranque Sloman se proyectó para abastecer de energía a las oficinas Ricaventura, Prosperidad, Grutas, Empresa, proporcionando también agua para el consumo humano e industrial. Su objetivo era doble: generar electricidad para el funcionamiento de las maquinarias y suministrar de iluminación a los campamentos obreros y administrativos. Esta obra se empezó a construir en 1905, fueron 6 años de trabajo, se inauguró en 1911, trabajaron alrededor de 200 obreros, es un muro de piedra canteada que mide 38 metros y que generó un lago artificial de alrededor de 4 kilómetros. El ingeniero que estuvo a cargo de esta construcción era un alemán, se llamaba Otto Mate, y quien supervisó las obras junto a Oskar von Kismari y un contratista de apellido Sepi. Entonces, estas aguas eran conducidas a través de un canal de albañilería de 10 metros de largo y una tubería de acero que está remachado por 2 metros de diámetro y 70 de longitud. Al mismo tiempo, esta energía hidráulica se transformaba en electricidad mediante 3 receptores que eran hidráulicos, que poseían una fuerza de unos 500 caballos. Los cuales estaban acoplados a unos generadores trifásicos de 370 kilowatts.
Entonces, esta energía se elevaba a 20.000 voltios a través de transformadores, siendo transportada por una línea que medía 30 kilómetros, que estaba sostenida por sobrepostes de madera, que medía 9 metros de alto, ¿no? En paralelo, se disponía de una planta auxiliar a vapor que estaba compuesta por 4 unidades de 150 caballos de fuerza cada una. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 alteró drásticamente las redes comerciales de Sloman. Al ser de nacionalidad alemana, fue incluido en la lista negra británica, lo que bloqueó sus exportaciones de salitre en Europa y restringió su acceso al petróleo y a los sacos de yute necesarios para el embalaje. Pese a estas dificultades, Sloman logró mantener su producción durante algunos años más, pero la crisis del sistema Chang, la competencia del nitrato sintético y la erupción de los Guggenheim como sistema mecanizado marcaron el comienzo del declive. Damir, ¿y hasta cuándo funcionó el Transfer Sloman? Bueno, cabe indicar que Henry Sloman, el dueño de esta central hidroeléctrica, se devolvió a Alemania, a Hamburgo, donde a contar de 1922 se empezó a construir un edificio en homenaje a Chile llamado Chile House, que en el año 2015 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este contexto, el tranque de Loma fue cambiando de propiedad y su funcionamiento como hidroeléctrica duró hasta 1956, momento en que la salitrera Prosperidad cesó sus operaciones. En ese contexto, el tranque de Loma se transformó en un repositorio de agua que facilitó también las actividades agrícolas de Quillagua y los distintos regantes. Sin embargo, la destrucción empezó a marcar la pauta de este sitio tan interesante desde el punto de vista de la ingeniería. En 1980 fue declarado Monumento Nacional, sin embargo esa declaratoria poco ha servido porque la destrucción se ha seguido expandiendo. En 1991, la declaratoria fue ampliada para incluir la casa de máquinas, las turbinas, los edificios administrativos y los alojamientos del personal técnico. Sin embargo, esta designación patrimonial no se tradujo en políticas efectivas de conservación. La falta de resguardo y la extracción ilegal de materiales, principalmente vigas de pino Oregón y piezas metálicas, provocaron el desmantelamiento progresivo del complejo.